Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Es necesario orar siempre y sin desanimarnos. Es el mensaje que el Señor quiere grabar hoy, 16 de noviembre, en nuestros corazones. La oración hace que pasemos de confiar en nosotros a confiar en el Señor y hacer que su palabra nos llene de vida. Y se debe hacer siempre porque cada momento es el de su venida. Nuestro destino definitivo se construye ahora, en el presente. El pasado ya no existe y el futuro no ha llegado. Además, la oración ilumina toda acción y la dirige hacia su fin. Cualquier acción que no nazca de la oración es como una flecha disparada con un arco destemplado hacia un objetivo desconocido. No tiene fuerza, no alcanzará su objetivo. A lo anterior unimos que necesitamos orar sin desanimarnos, sin desfallecer, sin desalentarnos, porque el demonio nos hace ver que la oración es tiempo perdido, y por eso entra el tedio, el aburrimiento y el sueño, enemigos a los que hay que vencer colocándonos desde nuestra pobreza e impotencia ante aquel que lo puede todo. La parábola de la viuda enseña cómo debe ser nuestra oración, sobre todo en los momentos de prueba, cuando con inquietud nos preguntamos, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué con su silencio pareciera permitir las injusticias y el sufrimiento de las víctimas? ¿Por qué Dios tarda tanto en responder y en hacer sentir su soberanía de manera definitiva en este mundo tan malvado? Se confrontan dos personajes, una viuda frágil, víctima de abusos e injusticias, y además pobre, con lo único que cuenta es con su insistencia. Y el segundo personaje, un juez definido como alguien que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, es decir, bastante difícil, sin religión, sin piedad, una persona, diríamos, de lo peor. La viuda representa a la iglesia. Su esposo se ha ido y no sabe cuándo volverá. Está sola, afligida, deseando su regreso. Nada la llena ni le satisface y arde en deseo de estar con su esposo. Es pobre como su deseo, que desea pero nada tiene. Solo cuenta con su capacidad de insistir, de suplicar, de acudir continuamente e implorar justicia. Su oración corresponde en realidad a la petición final del Padre Nuestro: líbranos del mal. El juez inicuo, por su parte, representa a Dios, aclaro, no porque Dios sea malo, sino porque el demonio nos ha hecho crear una idea bastante distorsionada de Él. De hecho, pensamos que es sordo porque no escucha las súplicas, que es injusto porque permite injusticias y males, y que no es bueno porque no nos concede todo lo que le pedimos, que no es misericordioso porque parece que se olvida de los que sufren. En fin, pensamos tantas cosas equivocadas sobre Dios que hasta pena da reconocerlo, y decirlo sonaría como a una herejía. La parábola cuenta que la viuda le pedía incesantemente justicia al juez, pero él se negaba durante un tiempo. Es la experiencia del que ora, que Dios no responde, se resiste, y no porque sea insensible y sordo, sino porque la oración debe ser un ejercicio de fe y de abandono en la bondad de un Dios que se resiste porque quiere que dejemos el deseo de las cosas y que nazca el deseo de Él. Quiere que dejemos de mirar aquello que su mano nos da y levantemos la mirada hacia aquel que todo lo da y que no nos da cualquier cosa sino a sí mismo. En realidad la viuda no necesita cosas, necesita a su esposo. El resto vendrá como añadidura. Pero Él se resiste también porque la finalidad de la oración no es que Dios cambie, sino que cambiemos nosotros, pasando del deseo de sus dones que no vienen, al deseo puro de Él, que no ve la hora de venir a nuestro encuentro. El juez, por su parte, reconoce que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Se subraya aquella maldad que nosotros experimentamos en la oración cuando Dios no nos concede lo que le pedimos, que en realidad es una proyección de nuestra maldad sobre Él, consecuencia de nuestro engaño y del pecado. Al Señor en verdad le gusta que lo importunemos, pidiendo, buscando, llamando,
y nos escucha solo en la medida de lo necesario para que no dejemos de importunarlo. Es una búsqueda provocada y desatendida intencionalmente para que crezca. Es un jugar a las escondidas en el que el deseo del que busca y del que se hace buscar solo se calma cuando se encuentra. La oración es una lucha, debe ser una insistencia hiriente. De esa insistencia depende que descubramos quién es Dios para nosotros, cosa que al final tiene su premio, pues la intervención de Él en favor nuestro es siempre indudable. La venida del Señor y de su reino es consecuencia y fruto de la oración. Dios no es insensible al grito de la viuda, simplemente porque es su viuda, a quien ama infinitamente. Cuando Él venga, la viudez cesará, y entonces de nuevo la esposa, la iglesia, estará con su esposo. Mientras tanto, todos los días suplicamos: ven, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.